Bien, pues vamos a comenzar con una oración para continuar con nuestro salmo, con la segunda parte de este primer acróstico, de esta primera estrofa, digamos, ¿no? Padre, estamos muy agradecidos porque estamos en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti para poder aprender tu palabra, para poder, Señor, nutrirnos acerca de lo que dice tanto este salmo como el estudio de la santidad que dirá Miguel. Gracias, Dios, te quiero pedir que cada una de las palabras que digamos sean guiadas por ti. Estamos conscientes, Señor, que no somos nada, que no podemos enseñar por nosotros mismos si tú no abres nuestra boca y hablas y a través de ella dices lo que cada uno de nosotros necesitamos. Te quiero pedir, Señor, que puedan llegar los que están en camino, que pueda ser pronta su llegada, y los que por alguna razón el día de hoy no van a estar, Señor, que puedan escuchar el estudio más tarde. Te queremos pedir que esto sea para meditación en tu palabra todo el resto del día. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Parece increíble cómo, y no estoy hablando del mundo secular, sino aún en el mundo cristiano, cómo se tiene un menosprecio a la palabra de Dios y cómo cada persona le gusta pensar lo que quiere pensar, ¿no? Muchas veces nosotros podemos razonar y pensar y hacernos una imagen propia de quién es Dios, sin definitivamente tener en cuenta la palabra de Dios. Ajá. Y la otra vez escuché el comentario de una persona ahí en Facebook que hablaba diciendo, es que yo no estoy, había un reportaje cristiano y esta persona decía que hablaba especialmente de las actividades, de lo que pasa este mes y pues cómo esto realmente es una abominación, ¿no? Y esta persona decía, yo no creo en ese Cristo cruel, y decía muchas cosas, ¿no? Dice, hablando de que estás juzgando muy feo y todo eso, ¿no? Dice, más bien yo quiero creer en un Cristo muy dadivoso, muy bonachón, casi, ¿no? Y me impresiona porque es muy fácil creer en lo que queremos creer y tener cierto temor de no decir es que yo estoy en contra de lo que dice la palabra o en contra de la vida de Jesús, pero sin embargo sí estás en contra porque al ignorar lo que Él dice, lo que Dios dice en su palabra, realmente estás en contra de la palabra. Y previendo Dios, pues todo este menosprecio que el hombre tiene por su palabra, me llama mucho la atención que Él haya inspirado el capítulo más grande y el salmo más grande que existe en la Biblia, para hablar precisamente de las excelencias de la palabra de Dios. Y que no solamente es este capítulo, este salmo el que habla de eso, sino que realmente toda la palabra habla de eso. El mismo Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y bueno, pues es algo para meditar y para ver también en nuestra vida. Hay mucha gente que puede menospreciar la palabra de Dios, y yo preguntaré cómo estamos nosotros, qué tanta importancia le damos a la palabra de Dios o qué tanta importancia le damos a nuestros propios pensamientos, ¿no? Nuestros pensamientos son nuestros, pero nuestra vida debe de estar nutrida por esa palabra de Dios, de tal manera de que nuestros pensamientos concuerden con la palabra de Dios. Estaba con esa unidad de medida que hablábamos la otra vez. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de esa oficina de pesos y medidas en París, ¿no? Bien, antes de comenzar, me gustaría nada más, Betty tuvo la vez pasada una pequeña duda que no pude yo resolver en ese momento, pero es muy importante poderlo hacer. ¿Por qué dice en esta primera parte
utiliza, por ejemplo, dice bienaventurados, habla de la ley en el versículo 1 y después habla de los estatutos. ¿Por qué hace ese cambio? Yo le daba parcialmente una respuesta, finalmente poéticamente se oye mejor, ¿no? ¿Cuántas veces en una redacción no quieres poner la misma palabra seguida porque si no se oye muy repetitivo, ¿no? Pero aquí es algo aún más profundo. De alguna manera nos quiere dar una idea más global de todo el concepto de la palabra de Dios, que es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Y había encontrado precisamente un material que nos va a ayudar. Hablábamos del versículo 1, la ley, ¿verdad? La ley viene de la Torah, y habíamos hablado que está usada 25 veces en el Salmo 119. Lo voy a leer textualmente lo que dice. Dice, el verbo padre de Torah significa enseñar o dirigir. Por lo tanto, viniendo de Dios significa tanto ley como revelación. Es la revelación por la boca de Dios que nos está destinada a dirigir, a enseñar. Dios dio una ley para que el hombre no hiciera lo que quisiera, y especialmente su pueblo no hiciera lo que quisiera, sino para que fuera definitivamente, era una orden de Dios, una ley. Dice, esta ley o revelación, esta palabra Torah puede utilizarse tanto como un solo mandamiento como un grupo de mandamientos. Tan es así que los 5 libros que inician la Biblia se conoce como la Torah. Ajá. Bueno, sí, queda claro. Entonces, viene de un verbo padre que significa enseñar o dirigir, y significa ley especialmente, ¿no? Que es como está inscrito. Y la otra era estatutos. ¿Qué diferencia tiene ley entre estatutos? Los estatutos son escritos. Ajá, es una diferencia. Dice, te lo leo tal cual. Estatutos viene de la palabra hebrea ukim y es utilizado 21 veces. Y este sustantivo se deriva del verbo, fíjate qué importante, grabar o inscribir. Acuérdense que antes no tenías tú la pluma, o antes de utilizar una pluma con tinta, eran cinceladas, eran inscritas las palabras, ¿no? O sea, tú puedes ver cómo esto fue tan importante que el mismo Dios lo primero que hace es darle unas tablas de la ley escritas por él. Después de que Moisés las rompe, le dice, bueno, ahora tú vas a hacer las tablas y yo escribo. Entonces, fue tan importante la palabra de la ley que tenía que inscribirla o grabarla. ¿No has oído ese dicho que dice, es mejor una pálida tinta que una buena memoria? Sobre todo porque en las cuestiones espirituales a los seres humanos se nos olvida somos muy olvidadizos en eso, ¿no? Entonces, con eso Dios grabó o inscribió su palabra y la hizo un estatuto, ¿no? Esta es la palabra escrita de Dios, y esta palabra escrita tiene una autoridad. Ajá. Entonces, a través de la palabra escrita está declarando su autoridad y poder de darnos leyes. Entonces, tú ves cómo Dios le dio esa autoridad a su palabra, también inscribiéndola, grabándola o escribiéndola, ¿no? Entonces, es esa diferencia. ¿Sí? O sea, que la Torah no necesariamente tiene que ser por escrito. Pero está escrita. La Torah es una revelación de Dios, es una guía, una enseñanza de Dios. Ajá. Pero esa Torah está escrita y la conforman sus estatutos. Ajá. Entonces, aquí podríamos ver la ley, la revelación de Dios. O sea, la ley no la inventó ningún hombre, no se le ocurrió a Moisés o no se le ocurrió a Abraham, no se le ocurrió, sino que fue inspirada y revelada por Dios. Ajá. En el caso de los 10 mandamientos, directamente fue escrita por Dios. Y en el caso de toda la demás Torah, se la dictó a Moisés, ¿no? La inspiró a Moisés. Ajá. En el caso de los primeros 5 libros, vemos cómo los hombres de Dios fueron inspirados por su espíritu para escribir el resto.
¿Sí? O sea, que la Torá es el conjunto de estatutos. No. La Torá es la palabra revelada por Dios directamente. Es una ley que Dios revela. El estatuto es esa ley escrita. Y que al escribirla le da una autoridad. ¿Sí? Creo que sí. Espero que sí haya quedado. Sí. ¿Es lo mismo que el Talmud? No, el Talmud es otra cosa. El Talmud son escritos de comentarios de ancianos judíos con respecto a la palabra de Dios y con respecto a otras cosas. Que no necesariamente están inspirados. No necesariamente están inspirando por el Espíritu Santo, sí. Es otra cosa. ¿Sí? O sea, primero viene la Torah y de ahí se determina el estatuto. No necesariamente. Mira, cuando Dios dio los 10 mandamientos estaba dando ley y estaba dando estatutos. O sea, la ley de Dios es porque era revelación de Dios. Y el estatuto era esa palabra revelada, escrita. Ajá. Entonces, digo, no necesariamente, pues en el caso de los 10 mandamientos, en el caso, ¿cómo la revela muchas veces Dios? Su ley, la revelaba a través de lo que decía Moisés. Pero también Moisés escribió esa ley, lo que inspiró Dios a Moisés a escribir esa ley. Y pues podemos ver que todo eso son los estatutos, ¿no? Es como, se imagina un poquito como cuando se determina una ley aquí en México y después se publica en el diario oficial, ¿no? Y eso también, el publicarla en el diario oficial le está dando una vigencia y le está dando una autoridad, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok, pues vamos a continuar y me llama mucho la atención, no es muy largo lo que vamos a ver, pero me llama mucho la atención. Habíamos visto y empezado a ver este salmo comentando un ideal de la palabra, ¿no? Los primeros 4 versículos que decía: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces, en todo eso encontramos un ideal de la palabra. Es un camino perfecto, si caminas por él eres perfecto, si los guardas no cometes iniquidad. Dios desea que los guardes con todo tu corazón y que además que sean muy guardados, que sean guardadas sobre toda cosa guardada. Ajá. Y dices, pero caray, pero esto se tiene que bajar a tierra. ¿Realmente es algo tan perfecto como lo ven? Y para esto el salmista nos da esa luz con respecto a que, si bien es lo que dice la palabra, sin embargo, no podemos pretender el haberlo alcanzado, porque ni siquiera el mismo salmista lo ha alcanzado, lo alcanza en este salmo, ¿no? Y fíjate lo que dicen las siguientes partes. Dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. En un principio parecía que él afirmaba tener un perfecto camino, o decía de los varones que tienen un perfecto camino siguiendo la palabra de Dios. Pero ahora dice: yo no estoy haciendo, anhelo hacerlo. Bueno, sí lo está haciendo, pero no lo está haciendo en su plenitud. Anhelo hacerlo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque estos primeros 4 versículos: bienaventurados los que están en perfecto camino, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, siguen sus mandamientos con todo el corazón, los guardan. Todo esto es como aquel
se imagina como una encrucijada de caminos en donde esos 4 versículos conforman el pórtico o la entrada de un camino de esos, de varios que hay, en donde en ese camino, en ese pórtico dice, a lo mejor, bienvenidos al camino de la perfección. Dios te está diciendo a través de estos versículos cómo puedes vivir una vida completa, perfecta, al lado de Él. Una vida en donde no haya iniquidad en tu vida. Una vida en donde Dios, de alguna manera pudieras tener todo ese camino, esa perfección de camino, ¿no? Sin embargo, es como si encontráramos esa encrucijada de caminos en donde te dice, Dios te muestra ese camino de perfección. No quiere decir que hayas entrado, pero te muestra ese camino de perfección. Y ese camino de perfección, a lo mejor comparado con otros caminos, lo ves como un camino el menos atractivo. Y bueno, porque es un camino, no podemos dejar de ver que este camino es un camino que sigues por fe y no sigues por vista. Y finalmente entramos a ese camino y en ese camino lo caminas y te vas a dando cuenta que este camino a veces es difícil, a veces es sinuoso, a veces es estrecho. Y te das cuenta que entre más caminas, pareciera como que el lugar a donde quieres llegar queda más lejos. Nosotros estamos en ese camino. Si tú quieres agradar a Dios, tú quieres seguir tus mandamientos, tú quieres meditar en todo esto, tienes tu corazón para Dios, sin embargo te das cuenta en el día y día todo el batallar que tienes. Y te das cuenta que el salmista, a través de esto que dice, todavía no ha llegado, sino que a lo mejor está más adelantado, pero todavía no ha llegado, y esto no lo desalienta, sino que lo anima a seguir caminando por este camino. Hay que tomar en cuenta que este salmista es un excelente escriba. Imagínate, como dijimos en el primer estudio, que este salmista haya sido el mismo Esdras, ¿no? Esdras, un doctor de la ley. Esdras es un hombre que ayudó en el avivamiento a Israel poscautiverio, ¿no? O que este hombre fuera David, el que lo escribió. Es alguien que ama y guarda la palabra de Dios. De otra manera, Dios no lo hubiera utilizado para escribir esto. Sin embargo, podemos ver que en este libro se resume la experiencia de alguien que ha andado largamente en este camino y se da cuenta que aún le falta mucho por alcanzarlo, pero lejos de desanimarse, lo anhela fervientemente. Y ese es nuestro caminar. Una vez que conocemos a Jesús, una vez que empezamos a ver y caminar en sus mandamientos, Dios quiere que caminemos diariamente. Y Dios nos promete llegar con Él a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Sin embargo, sabemos que esto nos queda aún todavía muy lejos y que no lo vamos a alcanzar en esta vida. Sin embargo, tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir meditando y tenemos que seguir confiando y creciendo en Dios. Qué chiquitos nos hemos de parecer a Dios en muchas veces en nuestras decisiones. Aquellas decisiones que pensamos que son grandes, qué chiquitas muchas veces pueden parecer delante de Dios, sin embargo Dios las aprecia, aquellas pequeñas decisiones de fe que tomamos por su gracia, ¿no? Y bien, ¿qué es lo que dice primeramente el versículo 5? Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y esto nos habla de un punto muy importante. El salmista anhela que fuesen ordenados sus caminos. Y esto nos habla de una prioridad. Yo creo que algo muy importante para poder seguir a Jesús es permitir que Él ordene nuestras vidas. De hecho, muchas veces nosotros de todo corazón podemos decir, Dios,
anhelo servirte. Anhelo que tú me lleves a un lugar, a un campo en donde yo te pueda servir, que yo pueda a lo mejor predicar tu palabra, o que yo pueda ser un guerrero de oración. No sé, muchas cosas puedes tener en tu sentir y son correctas. Sin embargo, Dios te dice, sí, pero tienes que ordenar tus prioridades. Ajá. Y muchas veces el problema es que nuestras prioridades nos dicen que están completamente contrarias y chuecas con respecto a lo que Dios nos pide. Ajá. Y, ¿sabes? Yo creo que es algo muy importante estar consciente de que en nuestra vida podemos tener otras prioridades diferentes a las prioridades de Dios. Que para nuestra vida pueda ser más importante nuestros mismos hábitos, otras cosas antes de Dios. Y yo creo que es muy importante decirle, Dios, yo te quiero seguir y quiero que tú cambies esas prioridades en mi vida, esas metas, eso que tengo yo por sublime. Hay cosas que puedes tú tener en primer lugar y que pueden ser buenas, no necesariamente sea algo, sea placer, sea, no sé, pero sin embargo, sea una prioridad que Dios no tiene. Entonces, el punto aquí es, ¿tú quieres seguir a Dios? Ok, consagra tu vida, pídele a Dios que Él lo haga. Sabemos que esto no es en nuestras fuerzas y seguramente Dios te va a mostrar que estás equivocado en tus prioridades. Está dispuesto a que Dios cambie tus prioridades. Ese es un punto muy importante. Siguiente, el 6. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. A veces nos dice, finalmente el salmista sabe que si sigue los mandamientos de Dios no sería avergonzado delante de Dios, pero muchas veces a través de ciertas pruebas Dios permite que seamos avergonzados para poder entender que no estamos siguiendo sus mandamientos. Por ejemplo, tú puedes estar muy bien en este lugar mientras nos vemos en la reunión en la iglesia, compartir, y no necesariamente te estoy diciendo que seas una persona hipócrita, simple y sencillamente lo haces, pero de repente Dios trae una prueba en donde pierdes la paciencia y eres avergonzado, ¿no? O esa ira que a lo mejor estás dejando y dándole permiso a que esté, ¿no? Platicaba con una persona que muchas veces la ira se utiliza como esa escopeta cargada que tenemos en un rinconcito, pero que no la desarmamos ni la descargamos porque algún día la podemos utilizar, ¿no? Entonces ahí la tienes, no permites que Dios arregle esa partecita de ira, esa ira, y la tienes tú, y entonces esa escopeta la tomas y la disparas en el momento menos oportuno, ¿no? Había una persona un creyente hace tiempo, espero que haya sido creyente, pero en una ocasión iba caminando por la calle y resulta que lo intercepta una persona para pedirle algo, él de buena fe se lo da, pero no se da cuenta que está siendo filmado en un programa de cámara escondida. Entonces esos problemas, esas personas que te empiezan, el interlocutor lo quería hacer enojar y lo hizo enojar. En un ratito lo hizo enojar y qué vergüenza, ¿no? Fue avergonzado, esa persona fue avergonzada, ¿no? Entonces, si nosotros siguiéramos el estatuto de Dios, no seríamos avergonzados. Dios quiere enseñarte y compenetrarte en su palabra de tal manera que ésta realmente pueda actuar aún en el momento de más sorpresa que puedas tener, ¿no? En el momento más inesperado. La siguiente dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere
tus justos juicios. La verdadera alabanza sale de un corazón que entiende los verdaderos juicios de Dios, que ha aprendido los juicios de Dios. Y nosotros, por ejemplo, si Dios nos concede algo bueno, un aumento de sueldo, un buen trabajo, algo que anhelábamos, estamos muy contentos y de alguna manera y puede salir nuestra alabanza. Dice, pues lo lógico es alabar. Sin embargo, muchas veces tenemos que entender también que en toda esa estructura que Dios tiene para nosotros, las pruebas y las aflicciones son muy importantes, las pérdidas también son muy importantes, y que también en ese momento es importante también alabar. ¿Cuántas veces para nosotros es muy fácil, es muy difícil, y no solamente no alabamos con nuestro corazón, sino que aún pensamos que Dios está en contra nuestra cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Entonces, la verdadera alabanza, la alabanza que a Dios le gusta, siempre va a ser continua, de un corazón que alabe a Dios en bendiciones y en aflicciones. Así que esto habla de un corazón recto, porque también aquí decíamos, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Si tú alabas a Dios, a pesar de que no ves todavía la respuesta, Dios está enderezando tu corazón. El versículo ese, engañoso es el corazón y perverso. Ajá. Y muchas veces ese corazón, cuando no tiene nada que lo pruebe, parece que está muy bien. Pero cuando Dios de repente pone esa situación, y no es a lo mejor algo muy grave, sino simple sencillamente una situación pequeña en el día, un pequeño tropiezo, un pequeño inconveniente, algo que te incomoda un poco, el mesero que no es muy atento, a lo mejor. Y entonces ahí no alabas a Dios, y ahí se muestra lo que está en tu, sino al contrario, te enojas y entonces se muestra lo que hay en tu corazón, y entonces tu corazón no es recto, ¿no? Te das cuenta que tu corazón no es recto. Por último, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El salmista dice esto en un tono diciendo guardaré. Y no es un verbo en donde él diga, bueno, ahorita no los estoy guardando, pero en un futuro te prometo que lo guardaré. Cuando ya me jubile, los guardaré, ¿no? Hay muchas personas que dicen, me gustaría adentrarme más en esas cosas espirituales, pero espérame, ya que me jubile lo voy a hacer. Bueno, cuando se jubile, pues nunca lo va a hacer, ¿no? Pero aquí el salmista lo está diciendo como algo que está haciendo continuamente. Lo estoy guardando, pero también en un futuro quiero guardarlos, los guardaré. Y él no lo hace como una determinación en donde él confíe enteramente en su capacidad, porque yo tengo muy buena fuerza de voluntad, voy a guardar en un futuro los mandamientos de Dios. Si tú dices eso, pues yo te aconsejaría que lo reconsideraras, porque no podemos hacer eso en nuestras fuerzas. Es bueno tener una resolución, una definición de tu corazón, pero ninguna de estas definiciones ni resoluciones las puedes tomar si no estás con Dios. Por eso el salmista dice, no me dejes enteramente. Porque el salmista sabe que si Dios siempre lo acompaña en estas resoluciones, va a tener la fortaleza de Dios para guardar los estatutos y no dejar a Dios enteramente. Esto se llama el querer hacer la voluntad de Dios y el temer que sin Dios no puede hacerla. Ajá. Y bien, pues es importante, sabe que Dios se aparta
sabe que él es capaz de apartarse también. Y sabe que Dios se aparta de aquel que se aparta de él. Así que entiende su necesidad y responsabilidad de seguir aprovechando el hecho de que Dios sigue estando cercano, ese tiempo de gracia. Bien, pues vamos a terminar aquí con esta primera parte de 8 versículos y vamos a terminar con 2 versículos que hablando de esta responsabilidad que tenemos nosotros de querer definir nuestro corazón para seguir sus estatutos, pero también sabiendo que solamente Él estando cercano podemos hacerlo. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No depende solamente de nosotros, sino de esa gracia que es extendida para con nosotros. Así que ese ejemplo de que dice la persona, ya después cuando tenga tiempo me voy a ocupar de esas cosas, no se hace porque no depende de él, sino depende del llamado de Dios. Y Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hemos estado hablando aquí acerca de los corazones. Hablamos de un corazón recto, y un corazón recto es aquel corazón que ha sido purificado. Un corazón de doble ánimo no es un corazón recto. Bien, pues hasta aquí nos quedamos. Bien, pues aquí estamos, ante la presencia del Señor. Me gustaría compartirles algunos fragmentos de Salmos que son muy importantes para que tomemos conciencia de quién es Dios y que realmente lo pongamos en nuestro corazón. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor, con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. Gritaré con alegría al Dios viviente. Nosotros nos encontramos en un mundo, podríamos llamarle muy ruidoso, lleno de conceptos, lleno de ideas, y a veces nos es difícil buscar esos momentos de paz y de tranquilidad, los cuales solo podemos encontrar en la presencia del Señor. Una iglesia, entendiendo el recinto donde se reúnen varios creyentes en su nombre, sabemos el pasaje que dice, donde estén 2 o más congregados en tu nombre, ahí está en medio de ellos. Y quienes somos salvos tenemos el Espíritu Santo, pero Dios se manifiesta de una manera muy especial. Entonces, el congregarnos, en un sentido, debe alejarnos de ese bullicio de tantas cosas que traemos en la mente para poder meditar y orar con tranquilidad. A veces Dios nos mete en pruebas y estas pruebas nos sacan de todo ese ajetreo, así que puede ser una enfermedad o puede ser algún otro tipo de cosas, para que podamos, digamos, calmarnos y poder ver. Hay una película, nunca la vi, pero me llamaba mucho el título. Decía, en un día claro se ve hasta siempre. Y esa es una realidad, que cuando nosotros estamos en paz, nuestra visión se aumenta, nuestra visión de las cosas, la paz que Dios nos da, la paz que nos da su palabra, nos puede hacer recapacitar en cosas que nosotros traemos. De alguna manera todos traemos cargas, y estas cargas en un sentido van repercutiendo contra nuestro cuerpo, contra nuestra salud, a menos que en nuestras cargas podamos aprender a reposar en el Señor. El Salmo 18:6 dice, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Imagínense qué hermoso
el poder saber que cuando tú tienes una relación con Dios y le pides por algo, Él te escucha. Recuerden que cuando estamos en Cristo, nosotros ya rompimos la barrera que nos impedía llegar a Él. Recuerden, Jesús decía, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, cuando tú te acercas a Dios y vas a exponer tus angustias, o quizá tu queja, o el no saber por qué pasan cosas en tu vida, y tú clamas a Dios, debes creer que Él te escucha. Y en el Salmo 73, 25, 26 y 28 dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. En cuanto a mí, bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio. Y a todos les contaré las maravillas que haces. A veces nosotros por estar, estas son la versión NTV, a veces nosotros por estar precisamente en la angustia, dejamos de ver a Dios y dejamos de ver que Él es soberano sobre todas las cosas. Pero cuando estamos en esa paz y quietud y en esa tranquilidad que Él nos da, es precisamente donde podemos ver sus maravillas. Y eso es lo que nos motiva a entregarnos. En realidad, ¿cómo puedes tú confiar todo lo que tú eres, lo que sientes, si no confías realmente en una persona? Los seres humanos podemos fallar, de hecho lo hacemos, porque ¿quién puede entender lo que realmente siente otro? A veces una persona va con otra persona y dice, oye, es que me pasa esto, lo otro, y no entiende lo que siente porque no lo vive. Igual, cuando una persona se enferma, tiene un padecimiento, solo el que se enferma y tiene el padecimiento, a veces el que luego puede sensibilizarse cuando otros se enferman y tienen padecimiento. Pero lo importante es estar cerca de Dios. El Salmo 84, 10 al 12 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da la gracia y la gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. A veces nosotros perdemos ese gozo de la salvación, ese sentimiento de felicidad que solo se puede generar precisamente por estar en comunión y en la presencia de Dios. Porque quitamos los ojos de Dios y nos concentramos en los problemas de nuestra vida o en las inquietudes que tenemos. Los judíos tenían lo que ellos llamaban un camino del peregrinaje cuando iban hacia el templo. Le llamaban el árido valle del llanto. Y ahora, y muchos han tratado de decir cuál era este valle, nunca nadie lo ha encontrado. Pero curiosamente es que era una referencia simbólica que en los tiempos difíciles, y cuando lloramos, cuando vamos ante Dios, que no encontramos consuelo, las personas experimentaban antes de encontrarse con Dios. Recuerden que las pruebas, una de las primeras cosas que hacen es que quitan nuestro orgullo y nuestra suficiencia. Y es ahí donde Dios se vuelve más real en nuestras vidas. Todos vamos a pasar por pruebas en nuestra vida. Pero cuando ya podemos tener esa relación con Dios, podemos disfrutar de su presencia y vamos a ver las adversidades como una oportunidad para poder aprender, sobre todo, de la fidelidad de Dios. ¿Cómo vas a pensar que Dios es fidedigno a ti si no tienes oportunidad de confiar y de exponerle tu queja? Generalmente cuando nosotros tenemos problemas, naturalmente los tratamos de solucionar si está en nuestra mano. Pero cuando no podemos solucionarlos
y vamos a Dios, es ahí precisamente cuando Dios nos fortalece nuestras debilidades y las pruebas nos convierten en personas fuertes, ¿sí? Israel pasó por muchas pruebas, falló muchas cosas, pero cuando ellos pasaban por este valle, siempre eran consolados. Entonces debemos nosotros aprender a disfrutar nuestros tiempos con Dios, pero estar conscientes de ello, porque a veces de una manera automática o cotidiana vamos al Señor, podemos leer la Biblia, etcétera, pero tomamos conciencia de que estamos ante la presencia de Dios, estamos ante la presencia de su palabra, que es lo que nos revela su carácter y lo que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros tomamos esa conciencia, es muy frecuente que podamos profundizar más en nuestra relación con Dios, y es lo que Dios quiere, que profundicemos. Si nosotros nos encontramos en ese valle de lágrimas, acerquémonos a Dios confiadamente, como dice la Escritura, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que dice Hebreos 4:16. Entonces, esa introducción es porque la parte que estamos viendo es precisamente un llamado más elevado. No es lo común de lo que todos los creyentes pueden tener. Dios siempre quiere que vayamos más a fondo, que vayamos más profundo, porque ahí es donde vamos a encontrar precisamente al ser que sí sabe cómo pensamos, pero que nunca se va a coludir con nosotros. Y uno de los aspectos importantes que vamos a empezar a ver hoy es precisamente la justicia. Curiosamente, también en el estudio del miércoles vamos a tocar esta parte de la justicia, y cuando Dios empieza a insistir en un tema es precisamente porque nosotros tenemos que entender que para estar en la presencia de Dios tenemos que tener una vida justa. El Salmo 97, 10 y 12 dice, 10 al 12 dice: ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Entonces, ¿cuál debe ser una de las prioridades en nuestra vida? Agradar al Señor. Pero ¿quién puede agradarlo si no tiene una vida justa, si tiene mala conciencia? Acaba de fallecer anoche una persona. La persona que nos vendió la casa donde estamos ahora es una creyente de mucho tiempo, con la cual yo tengo una relación de casi 30 años, de administrar varios inmuebles. Y constantemente hablábamos, ella recibía las enseñanzas, y ahora que se puso pues muy mal, fui a verla y pues bueno, ya estaba realmente muy, muy deteriorada. Pero lo que yo empecé a hacer es consolarla. Primero le dije que era muy importante que tuviera una limpia conciencia delante de Dios, que si tenía algún pecado, que era el momento de arreglar. Y ella me dijo que había estado confesando. Y luego, a final de cuentas, la alenté para que estuviera contenta con la voluntad de Dios, porque del principio que se enfermó, se enojó. Me dice, ¿cómo me pasa a mí esto? Y decía, no entiendo. Pero conforme fue avanzando esta situación, y fue realmente rápido, pues tenía cáncer ya muy avanzado. Ahora que yo la fui a ver, pues lo que hice fue precisamente alentarla a que estuviera cerca de Dios. Y al final de cuentas, oramos, y como le estaban administrando analgésicos, pues luego no me abría bien los ojos, pero cuando nos pusimos a orar, abrió los ojos muy grandes. Y bueno, oramos, y yo le dije que a veces nosotros no entendíamos cómo, porque era la voluntad de Dios, pero ella debería saber que la voluntad de Dios era perfecta, buena, agradable y perfecta para ella. Y bueno, ya ella prácticamente
quedó en las manos de Dios, quedó conforme con lo que Dios quisiera. Y hoy me avisaron precisamente ahorita en la madrugada que se murió. Estando ahí en esa casa, como le estaban haciendo una terapia, cuando llegué pude hablar con su nieto, pude hablar con su nuera mientras ella estaba. Entonces nosotros vemos cómo Dios siempre cumple su propósito. A lo mejor ella no podía hablar con claridad con su familia, pero a veces Dios cumple, cuando menos lo pensamos, su propósito. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos esta relación con Dios? Y sobre todo a lo largo de nuestras vidas. Porque mientras más estemos con Dios, más seguridad tendremos de que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y más seguridad y más paz. Ahorita es el momento de sembrar en nuestros corazones precisamente esa relación íntima y estrecha para que Dios nos lleve a alinear nuestras vidas con la perspectiva de la vida que Él tiene. Ahora que Alex hablaba de la Torah y decía, bueno, los estatutos de Dios escritos, etcétera, están en el lineamiento claro. Una cosa que estaba yo pensando es que en realidad toda la instrucción que Dios nos da en su palabra, nos la da para que seamos felices, nos la da para que tengamos una vida de libertad. Y claro, a todos nos estorba el pecado. Si ya venimos a Cristo, pues tenemos que luchar porque Dios va purificando, limpiando nuestras vidas y nos va santificando. Pero algo muy importante es que nosotros tenemos que aprender a través de la revelación divina a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Si realmente tú te has identificado con Él, debes odiar el pecado. Porque el pecado, todos hemos pecado y nosotros ya sabemos las consecuencias del pecado. Nos hacen sufrir, nos destruyen, nos afectan y afectan a las personas que más queremos. Entonces, si nosotros aprendemos a amar lo que Dios ama, entonces estaremos prácticamente en su perspectiva. Y si amamos al Señor, verdaderamente odiaremos el mal. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tanto odias el mal? ¿Qué tanto te seduce que todavía te das permisos, ¿no? Entonces, nosotros a veces hay personas que se molestan cuando hay abusos, cuando una persona abusa de otros y nos indignamos, etcétera. Pero en realidad nuestro deseo primordial debe ser llevar la vida que Él nos pide y prácticamente vivir para complacer a Dios. Si tú vives de esta manera, entonces te va a ser más fácil seguir los caminos de Dios. Si tú aprendes a odiar el mal, te empiezas a cuestionar, a ver, ¿por qué pienso así? ¿Por qué tengo estos sentimientos encontrados? ¿Por qué dudo? ¿Por qué no puedo relacionarme bien con esas personas? Es porque siempre hay factores que en nuestra vida internamente nos impiden, porque hay pecado, porque hay maldad, porque todavía hay egoísmo. Entonces, nosotros tenemos que aprender que no solo tenemos que rechazar los pecados inaceptables, y aquí es un punto muy importante, sino los pecados que la sociedad acepta. A veces, porque todo el mundo hace algo, uno piensa que no está mal, pues sí, todos lo hacen. Y es ahí precisamente donde podemos perder nuestra convicción de la vida cristiana. O sea, amar a Dios es amar su voluntad, es amar la vida que Él nos muestra en su palabra, y es rechazar cualquier forma que se salga de la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar los caminos de Dios y a odiar el mal en todas sus formas. Recuerden, se presenta sutilmente el mal siempre. ¿Ustedes creen que Eva estaba consciente de todo lo que iba a suceder? No, fue envuelta en palabras, fue envuelta en unas circunstancias que le impidieron ver con claridad y desobedeció. Claro, es lo que había en su corazón. Dios puso esa prueba para que se manifestara lo que había en su corazón y en el de Adán también. Pero cuando nosotros aprendemos a rechazar lo que Dios rechaza, entonces es cuando nosotros tenemos una oportunidad de profundizar en nuestra relación con Dios. Por lo que si amamos los mandamientos de Dios y los cumplimos, entonces seremos justos. Ahora, ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. Pero en Cristo, recuerden que el cumplimiento de la ley es el amor.
No es lo mismo que te obliguen a cumplir algo, te digan a que tú por amor hagas algo. Entonces, el ser justo lleva implícita la gratitud que tú tengas, implícito, la gratitud que tú tengas de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, y por esa gratitud tú sigas el camino que Él te está mostrando. Por tanto, la meta de nuestro crecimiento cristiano debe ser alcanzar la justicia. Sabemos que Cristo es justo, nosotros somos justificados en Él, pero no debe de quedar ahí en que ya nos justificó y ya, sino tenemos que aprender a vivir la vida justa. Entonces, a veces el falso cristianismo de la actualidad ha venido a minimizar muchos términos del cristianismo porque no los aceptan, ¿no? Muchos niegan que hay infierno. Obviamente estamos hablando de un falso cristianismo, pero casi nadie habla de la justicia. Si ustedes ven, casi nadie habla de la justicia. Pero precisamente Dios pone esta palabra, y recuerden, uno de sus atributos es que Él es justo, y por su justicia fue que dio a su Hijo, Jesucristo, pagó por nuestros pecados para que quedara satisfecha su justicia. Por lo que nosotros podemos aprender a vivir esa vida justa que Él nos pide si aprendemos a ver como Él ve, anhelamos agradarle en todo lo que hacemos, y está eso en nuestra mente. Es muy importante que la palabra de Dios esté morando en nuestra mente. Por eso es tan importante cuando uno lee, meditar en lo que lee, memorizar, y que la palabra de Dios esté aquí. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos va a guardar de pecar, la misma palabra nos va a llevar a vivir una vida justa, la misma palabra nos va a librar de una tentación, porque vamos a acordarnos de las consecuencias como las de David, por ejemplo, con el pecado de Betsabé. Entonces, en el cristianismo actual se han minimizado ese tipo de cosas porque las mismas personas que las predican no las creen. Esa es la realidad. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia de que si Él es justo, nosotros tenemos que vivir la vida justa. Si no, por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Eso Dios lo pone, sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo voy a poder ser santo? Bueno, sabemos que Dios nos santificó en el momento que nos convertimos a Cristo, pero llevar una vida santa es llevar una vida como la que vivió Jesús. Por tanto, es importante seguir las pisadas de Jesús, porque automáticamente estaremos nosotros llevando una vida santa. Por ejemplo, en nuestra iglesia, nos pueden preguntar muchas cosas, así como, por ejemplo, ¿cómo puede una persona ser justa, ¿no? Y una persona puede contestarle de acuerdo a su criterio, de acuerdo a la moral que tiene, pero en realidad llevar una vida justa implica una moralidad y también llevar una vida piadosa. Un ser espiritual debe tener como propósito real alcanzar como un fin el fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si mi fin es la meta, entonces voy a procurar encuadrar mi vida con este fin. Ahora, no es difícil si nosotros tenemos la palabra de Dios morando en nuestro corazón, porque la misma palabra nos va a guiar. Yo recuerdo que cuando Julio nos empezó a discipular, él empezó a decir muchas cosas. Para entonces nosotros ya llevábamos como 2 años leyendo la Biblia, no habíamos encontrado una iglesia, oramos para que Dios nos llevara a la iglesia que Él quería que fuéramos, pero cuando nos empezó a dar el discipulado, Él daba principios y yo decía, o sea, la misma palabra dentro de mí me decía, tú la cumples, tú haces esto, así como también me confrontaba, tú no haces esto, tú no haces aquello. Ese es precisamente el proceso de purificación y de santificación. Cuando nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios dice, tu conciencia te aprueba. Usando parcialmente el pasaje de Romanos 2:15, dice, mostrando la obra de la ley, escrita en vuestros corazones, dando testimonio vuestra conciencia y acusándonos o defendiéndonos nuestros razonamientos, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Ahí está. Tu conciencia
avivada por el Espíritu Santo, es la que siempre te va a guiar, y si la llenas de la palabra de Dios, te va a guiar correctamente. Entonces, Dios nos llama a ser santos, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y nos da las prioridades en la vida cristiana. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo usamos frecuentemente, este pasaje de Mateo 6:33. Buscad primeramente. A veces nosotros pensamos que estamos muy ocupados y estamos cargados de trabajo y dejamos a Dios para el último de los términos, para los tiempos donde ya estamos desocupados. Pero en realidad, recuerden ustedes, cuando se busca el reino de Dios, primeramente Dios ordena tu mente y tus pensamientos. Te vuelves una persona más efectiva y más eficiente. Lo que sin Cristo podrías tardarte mucho tiempo en hacer, en Cristo podrías hacerlo muy rápido, porque Dios ordenó tu mente y tus pensamientos. Por eso es tan importante que Dios esté presente en nuestras vidas, y automáticamente eso nos va a llevar a vivir la vida justa, que debe ser nuestra meta prioritaria. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos progresando en ser santos? Bueno, hay preguntas que la misma palabra nos da, y le voy a decir este pasaje de Mateo 7, de 16 al 20, que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también vosotros. Así también todo árbol da buen fruto, pero árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Así que todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tan solo analizar tu vida y ver en el entorno de tu vida cuáles son los frutos de tu vida, te da la idea de lo que tú realmente eres. Si tu vida está llena de conflictos, está llena de resentimientos, está llena de inconformidad, algo anda mal. Porque Dios a cada uno de nosotros lo tiene en el lugar que quiere tenerlo. Porque ahí es donde Él va a trabajar en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa si tú no confías en Dios? Siempre te vas a estar quejando, vas a dudar de Dios. Entonces, ¿cómo le vas a confiar tu vida a alguien del cual dudas? ¿Cómo le vas a confiar tu vida a alguien que realmente no conoces? Por eso es tan importante conocer a Dios a través de su palabra. Y bueno, tenemos el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Recuerden, la tercera persona de la Trinidad, o la segunda, el Espíritu Santo, Él va a trabajar en nuestra vida porque Él nos va a revelar las verdades de la palabra, porque Él es el que la inspiró. Él es el que nos va a hacer entender las cosas de Dios. Él es el que va a transmitir de parte nuestra hacia Dios las cosas como deben de transmitirse a Dios, para que Él escuche nuestras oraciones. Pero nosotros no vamos a poder comprender, por eso tenemos que confiar. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe siempre implica confianza en que Dios va a hacer lo correcto en nuestras vidas. La falta de fe es lo que nos lleva a la duda y lo que nos hace dudar de Dios. ¿Cómo puede ser justo, cómo puede ser santo si dudas de Dios? Por tanto, el llamado del Espíritu para trabajar en nosotros es siempre ayudarnos a llevar la vida santa. ¿A quién de nosotros no ha redarguido el Espíritu? Si tú eres salvo y ya tienes el Espíritu, seguramente te ha redarguido cuando cometes un pecado o lo vas a cometer. Es como una voz interna que te dice: hey, aquí no, o pierdes la paz. A lo mejor tú dices: no, es que yo no escucho una voz. Bueno, pierdes la paz, pierdes la seguridad, pero en realidad sí hay una voz interna, ¿sí? Entonces mis oídos oirán a mis espaldas palabra que diga: ese es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ese es el Espíritu Santo, cuando nosotros ya estamos en la correcta relación con Dios, y Él es el que nos va a ayudar a llegar a la santidad. Dios nos dio al Espíritu Santo, y el Señor Jesús lo llamó el Consolador. Dice: os conviene que yo me vaya, porque entonces yo les voy a enviar al Consolador, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, oye, pero ¿cómo los apóstoles pudieron acordarse de tantos detalles y estar tan coordinados en las vivencias? Bueno, por el Espíritu Santo. Cada evangelio
narra aspectos diferentes de Jesús. Y fue el Espíritu Santo el que conjugó todo ese conocimiento para que nosotros tuviéramos una vida clara de lo que es el cristianismo. Por lo que, si verdaderamente queremos ser santos, no nada más tenemos que anhelar la justicia, sino tener hambre de la justicia. El Sermón del Monte dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ven ustedes? Ahí está. Hambre y sed. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero vivir en los caminos de Dios. Voy a concentrar mi vida más que nada en esto, porque yo sé que a partir de todo esto depende el resto de mi vida y mi relación con los demás. Ahí es donde surge también el testimonio. Pero ¿qué pasa si tú siempre haces lo que quieres, no confías en Dios y a tus decisiones les das un matiz de espiritualidad? Dices, voy a orar por esto, pero realmente en tu mente ya determinaste qué vas a hacer. Eso no es depender de Dios. Es ahí donde tenemos que tener cuidado en nuestra vida, porque buscar la justicia de Dios es buscar su voluntad. Jesús mismo dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero. Y aquí está lo importante: porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Y luego dice: yo y el Padre uno somos. ¿Y acaso Dios no nos hizo uno con Él al darnos Espíritu Santo? Si dudan de esto o no tienen el concepto claro, después lean la oración de Jesús de Juan capítulo 17. Donde yo estoy, quiero que también tú estés. Que sean uno, Padre, te pido como tú y yo somos uno, etc. Entonces esa oración es muy completa de lo que Jesús pidió y de lo que Él quiere para nosotros. Entonces tenemos que tener hambre y sed de justicia, y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Recuerden, en nuestras debilidades Él nos ayuda. Por eso Pablo decía: si de algo me he de gloriar es de mis debilidades, porque entonces dependo del poder de Dios, y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él es el Espíritu Santo que nos va a dar la fuerza, el que nos va a dar el ánimo. Pero si tú vives sin tener esto en mente, entonces se va a manifestar lo que dice en Gálatas 5:19 al 21, que son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tú tienes que ver, a la luz de un pasaje como este, qué puede haber de esto que se narra aquí, de las obras de la carne, qué puede haber en tu vida. Y la parte que concluye es: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces a lo mejor puedes hallarte que pensabas que eras creyente y no lo eres, porque realmente no entregaste tu vida a Dios, porque tu mente solo va a cambiar cuando tú te conviertes. Entonces Pablo precisamente hace énfasis o eco de estas advertencias para que una persona tome conciencia de cuál es su posición y no vaya a perder el reino de Dios. O sea, si tú le buscas sinceramente, tienes que abrir tu mente a lo que Dios te diga. Tienes que estar dispuesto a obedecer lo que Dios te muestre. Si tú vas a Dios con condicionamientos, entonces no te vas a convertir nunca. Porque si Dios no cumple lo que tú estás condicionando, lo que tú deseas, te vas a decepcionar de Dios. Recuerdo una persona que decía: no, mira, sigue a Dios y Dios te va a bendecir, te va a ayudar en eso, en otro y en aquello. Y obviamente esta persona ni era salva, ni es salva todavía, y cuando Dios no le complació, se decepcionó de Dios. Pero tenía un sentido equivocado, porque la persona que la instruyó no le transmitió la veracidad de la palabra. Entonces,
aquí se hace un énfasis de que los que practican esos pecados no heredarán el reino de Dios. Por eso es que tenemos que examinar nuestra vida, saber cómo está a la luz de lo que Dios revela. Nosotros todos tendemos siempre a justificar lo que hacemos. Es una tendencia humana. Lo primero que hacemos es justificar. Pero ¿justificar te hace justo ante Dios? No. Estás aplicando tu propia justicia, que no es la justicia de Dios. Entonces no vas a ser justo ante Dios. Pero cuando tú hablas con Dios de acuerdo a la voluntad revelada, entonces tomas conciencia de tu pecado y viene el arrepentimiento y automáticamente viene la justicia de Dios y el cambio de mente y el cambio de actuación. Entonces, nosotros todos pecamos, aún como creyentes, recuerden lo que estábamos viendo, justo y pecador al mismo tiempo, lo que estábamos viendo el miércoles. Justo y pecador, yo soy justo y soy pecador, eso decía Lutero. Y si es cierto, los creyentes vemos que estamos pecando. Pero ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Que el creyente está limpiando su vida constantemente de acuerdo a las cosas en las que se equivoca, de acuerdo a los pecados que él comete. Entonces, aquí Pablo principalmente está hablando de un estilo de vida. Tú puedes tener un pensamiento inadecuado, pero lo concientizas y dices, Dios, perdóname, yo no debo de pensar así. Eso no es un estilo de vida. Quien lo practica habitualmente es el que tiene un estilo de vida. Entonces, hay pecados extremos y hay pecados que son del corazón. Jesús también enfatizó esto en el Sermón del Monte, ¿no? El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú odias, entonces es como si hubieras matado. Y hay grados de pecado. El hecho consumado, pues bueno, es peor que nada más esté en tu mente, pero en tu mente ya violaste la ley. Pero ¿qué pasa cuando Dios va formando en ti la mente de Cristo? Todo ese tipo de cosas se empiezan a disipar. Al principio de la vida cristiana las tenemos en la mente y luchamos contra ellas, pero conforme tu mente va siendo parecida a la de Cristo y empiezas a ver como Él, entonces naturalmente ya rechazas ese tipo de cosas. Entonces, hay grados de pecado, sí, te lo dice 1 Juan 5, 16 y 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces aquí vemos que hay grados de pecados. Entonces, a veces los creyentes pasan este tipo de cosas, no las concientizan como deberían de hacerlo. ¿Por qué? Podemos tender a pensar que ningún pecado es tan grave o hay pecados mucho más graves que otros. Pero cuando vemos las enseñanzas de Jesús a través del Sermón del Monte, entonces estamos conscientes que todo pecado se origina en el corazón. Como dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Por eso es que eres o estás o no estás. No hay términos medios. Si estás en Cristo, el Espíritu Santo te ayudará a desenmascarar cualquier tipo de pecado en tu vida para que lo arregles desde tu mente. Te va a ayudar que te nutras de la palabra de Dios, que es tu alimento espiritual, y ese alimento te va a hacer crecer fuerte y sano como creyente. Entonces, no debemos de confundirnos. O sea, sí hay grados de pecado, sí hay, en el infierno va a haber grados de tormento eterno, claro que sí, pero lo más importante es que nosotros aprendamos a detectar el pecado y no lo justifiquemos. ¿Para qué? Para que podamos arreglarlo. Dice en 1 de Pedro 1, del 3 al 9. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo por causa de la concupiscencia. Punto importante.
Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina al darnos su Espíritu Santo. Y eso nos lleva a huir de la corrupción, porque empezamos a pensar como piensa Dios. Luego, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces ahí está. Tú vienes de una vida, de una inercia de pecado y de maldad. Vienes a Cristo y Dios te equipa con el Espíritu Santo, te cambia la mente, te cambia el corazón. Y entonces tiene que ser ya todo una acción de añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal y amor. Ese es precisamente lo que Dios quiere. Pero fíjense bien, dominio propio es uno de los puntos aquí que se mencionan. ¿Cómo voy a tener dominio propio si no estoy consciente de la gravedad del pecado? ¿Cómo voy a tener dominio propio si no soy consciente de lo que es la justicia de Dios? Obviamente la ley tiene una aplicación mucho más amplia de lo que los fariseos pensaban. Ellos, por ejemplo, decían, si yo no cometo adulterio, no peco. Pero si pensaban y si hacían, ¿no? Por ejemplo, quienes condenaron al Señor Jesús, ellos han dicho, nosotros no lo matamos, lo mató Pilatos, ¿no? Pero desde el momento en que ellos en su corazón planearon matarlo, ya lo habían matado en su corazón, ya habían cometido ese tipo de pecado. Entonces los fariseos se quedaban en la superficie de la esencia de la ley, y Dios quiere que nosotros vayamos a la profundidad. En el corazón es donde se inician los malos pensamientos. Marcos 21 en adelante, 7:21. Los adulterios, las fornicaciones, todo eso se origina en el corazón. Entonces, Dios dice, dame tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Pero ¿cómo le voy a dar mi corazón a Dios si no confío en Él? ¿Y cómo voy a confiar en Él si no lo conozco? ¿Y cómo lo voy a conocer más profundamente si no profundizo en mi relación con Él? ¿Ven ustedes? Todo está ligado. Entonces, los fariseos siempre fallaban en su falsa apreciación de la ley. La prueba es que por eso no pudieron ver a Jesús. Pocos, Nicodemo, ¿sí? José de Arimatea, que fue el que lo enterró, y uno que otro, se salvaron, pero la mayoría no quisieron. O sea, en lugar de abrir su corazón a Dios, lo cerraron porque no les gustó cómo era Dios. ¿Qué tanto te gusta a ti lo que Dios te revela? ¿O qué tanto te gusta a ti cuando Dios te enfrenta y hace que descubra, que tú veas lo que hay dentro de ti? ¿Te enojas contra Dios o te quebrantas y te arrepientes? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el odio. El odio es pecado, pero también es pecado contra la vida de otra persona, la que odias. ¿Sí? Tú estás pecando contra ella. Y puede ser que digas, bueno, es que yo no le estoy haciendo nada, solo la odio. Pero ¿no acaso cambia? ¿No acaso estás cambiando tu actitud a esa persona? ¿No acaso estás transmitiendo a otros eso? Una vez, yo tenía tratos con una persona para vender una casa ahí en la Herradura, y llegó de visita el cuñado y empezó a decir, es que yo no soporto a este, es que no lo puedo ni ver, es que me obliga a venir mi esposa y yo quisiera no estar aquí. Yo no era salvo en aquel entonces, pero inmediatamente detecté, es que este hombre odia a este otro por el progreso que tiene, porque donde vivía este y donde vivía el otro, ¿ven ustedes? Entonces, pero no se quedó él con eso, sino que afectaba a todos y hasta desconocidos, porque ¿por qué me tenía que decir a mí? ¿Yo quién era? Imagínense a toda la familia. Ese es el sentido de que cuando odiamos, afectamos. Cualquier pecado siempre afecta a los demás.
y afecta principalmente a los que más queremos, a los que están más cerca de nosotros. Por tanto, cuando nosotros realmente estamos arreglando nuestra vida y amamos, entonces beneficiamos a los demás. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, porque el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, no dejemos de tomar conciencia que un pecado, por más pequeño que sea, ya es una transgresión total a la ley de Dios. Y así es como nosotros tenemos que verlo. Entonces, si nosotros... Aquí pasó algo raro. Si nosotros no estamos cumpliendo esta parte de nuestra vida, difícilmente vamos a poder tener esa vida justa que Dios quiere. Vamos a dejarle aquí. Vamos a orar. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio, Señor, tanto la revelación de los salmos como de este estudio, Señor, de la santidad de Dios. Sabemos, Padre, que tú eres santo y que nadie que se puede relacionar contigo si no lleva una vida santa. Te damos gracias, Padre, porque al creer en ti, tú nos santificaste, pero tú quieres ahora que vivamos la vida que tú planeaste para nosotros, que es una vida en comunión contigo, que nos alejemos del pecado, de la maldad, que aprendamos a odiar el pecado, a verlo como tú lo ves, para el cual, Padre, es necesario cambiar nuestra mente y sabemos que tu palabra bendita es lo que cambia nuestra mente. Enséñanos, Padre, a no ser superficiales o ligeros en nuestra búsqueda diaria de ti a través de tu palabra, sino que te pedimos que tú nos lleves a una vida más profunda en cuanto al conocimiento de tu palabra, porque sabemos que mientras más profundicemos, más veremos con claridad la grandeza de ti, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos llevará de una manera natural a odiar el pecado y a dejarlo. Señor, ayúdanos a vivir esta vida que tú pides. Tú mismo dices en tu palabra que tú produces en nosotros lo que es agradable delante de ti por Jesucristo, y te pedimos que nos lleves a esta vida de santidad. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a nuestra iglesia, que trabajes intensamente en cada uno de nosotros para poder vivir esa vida justa, que nos enseñes a amarnos unos a otros, Señor, como herederos de todas las cosas en Cristo, como hermanos en Cristo, y que tú limpies nuestros corazones de cualquier duda, de cualquier resentimiento o de cualquier otra mala intención. Señor, especialmente te pedimos por la familia de Pilar, esta persona que se acaba de morir. Y ahora yo que voy a ir al velorio, Señor, pues sígueme abriendo puertas y Señor, pues en tus manos ponemos todo esto. También te pedimos especialmente por los nietos de Carlos que hoy vienen a visitarlo. Bueno, están en trayecto de viaje de Suecia, si mal no recuerdo. Pues dale toda la gracia para que él como abuelo pueda instruir a sus nietos en el camino de la salvación. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.